Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que tengo un poquito de inconveniente ahí con la señal del internet. Ustedes me indicarán, por favor, si me escuchan bien o en algún momento, pues, tengo ahí inconveniente. Ustedes me indican, por favor. De momento se le escucha bien, licenciada. Sí, me escuchan bien. Bueno, muchas gracias. ¿Pueden, por favor, encender su cámara? Gracias. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y que se encuentren listos para iniciar una semana más de actividades educativas. Debemos aprovechar al máximo nuestro tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos vida y salud, en verdad. Como les digo, espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Recuerden que siempre debemos cuidarnos, ¿verdad? Por todas las situaciones negativas que estamos viviendo a nuestro alrededor. Pero para mí siempre será un gusto poder dirigirme a ustedes y poder saludarles por este medio. En la última clase, el día martes, estudiábamos el tema del negocio jurídico, si ustedes recuerdan. ¿Alguno de ustedes puede indicar qué entiende por negocio jurídico, por favor? ¿Alguien que se recuerde ahí? El negocio jurídico es el acuerdo de voluntades. Ajá. El negocio jurídico es el acuerdo de voluntades. En que ahí se dan dos partes, el acto jurídico y el hecho jurídico, y de eso resulta el negocio jurídico. Así es. Excelente, José. Y tal como lo indica el autor Contreras Ortiz, ¿verdad? Lo estudiábamos, que los negocios jurídicos son las declaraciones de voluntad, indica él, ya sea unilaterales o bilaterales, lícitas o ilícitas, ¿verdad? Conscientes y libres, dirigidas de manera intencionada y específica. ¿Para qué? Para crear, modificar, transmitir o extinguir una obligación. ¿Alguien quería hablar? No, licenciada. No. Buenas tardes. Disculpe que no le había saludado. Voy entrando en este momento, preciso momento, voy entrando en su clase. No hay inconveniente, José. Buenas tardes. Gusto saludarle. Bueno, entonces, eso era lo que habíamos platicado la última vez referente al negocio jurídico y a esa definición. Además de ello, estudiamos lo que regula el artículo 1251 del Código Civil, Decreto Ley 106. Y se recuerdan que es a través de este artículo que se determina que en el negocio jurídico debe existir una declaración de voluntad, ¿verdad? Y que esa voluntad no debe contener ningún vicio. Y que además este artículo también regula el negocio jurídico en general, es decir, el negocio jurídico unilateral y el negocio jurídico bilateral. Anoten la siguiente pregunta. ¿Cuál es el negocio jurídico por excelencia? El contrato. Excelente. El negocio jurídico por excelencia es el contrato. Ahora bien, por otro lado, es muy esencial que determinemos la diferencia entre las especies del negocio jurídico.
siendo estas el negocio jurídico unilateral y el negocio jurídico bilateral. Es importantísimo que determinemos estas diferencias porque en la última clase sí vi algunas opiniones ahí algo confusas. Entonces vamos a determinar muy bien esto, permítanme. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciada. Bueno. Muy bien. El negocio jurídico unilateral, si bien ustedes quizás lo recuerden, pero si no, igual lo pueden escribir ahí una definición. Es aquel puesto en existencia por la voluntad de un solo sujeto. Es decir, que solo existe una persona que está obligada. Y como ejemplo, podemos mencionar la gestión de negocios, tal como ustedes lo ven ahí en la presentación, ¿verdad? La gestión de negocios es un acto jurídico en el cual el gestor se adjudica, podemos decir, obligaciones que realmente no le corresponden, ¿verdad? Tal como lo establece el artículo, déjenme confirmar, es el artículo 1605 del Código Civil, Decreto Ley 106, el cual regula la gestión de negocios. Otro ejemplo, podemos mencionar la identificación de persona. Este también es netamente un negocio jurídico unilateral y lo encontramos regulado en el artículo... el otro ejemplo, la identificación de persona. Sí, gracias. El cual lo encontramos en el artículo 5, siempre del mismo Código Civil, Decreto Ley 106. Y el otro ejemplo que ustedes pueden ver ahí en pantalla es el cambio de nombre, regulado en el artículo 6. Siempre del mismo Código Civil. Entonces, así podemos encontrar muchos más ejemplos de la declaración unilateral de la voluntad. Ahora bien, el autor Contreras Ortiz, fíjense que hace referencia a varios ejemplos de negocio jurídico unilateral, pero en su libro determina 4 ejemplos esenciales. Y en el cual también hace énfasis el código civil. Y estos son, pueden anotar si ustedes gustan, la promesa de recompensa. La promesa de recompensa es uno de los primeros, es el primero. Esto lo encontramos regulado en el artículo 1630 del Código Civil. 1630 del Código Civil.
promesa de recompensa. Y esta promesa de recompensa consiste en quien ofrece una remuneración o una prestación, se podría decir. Y es la única persona quien está ofreciendo la recompensa, es la que va a contraer la obligación de cumplir lo prometido. Por eso se dice que es un negocio jurídico unilateral. Ahora bien, el otro ejemplo que determina también el Código Civil es el concurso con promesa. Puede ser concurso con promesa. Sería bueno que ustedes escriban eso arriba del artículo 1635 del Código Civil. Pueden escribir concurso con promesa o concurso con premio. En el artículo 1635. Este concurso se refiere a un concurso de obras, y el que está obligado es únicamente el que crea el concurso. Por eso igual es una declaración unilateral de la voluntad. Otro ejemplo que establece el Código Civil se encuentra regulado en el artículo 1638. Y son los títulos al portador. Son los títulos al portador. Ahora bien, recordemos que los títulos al portador son los que no están expedidos a favor de determinada persona. Es decir, la obligación nace de la sola voluntad del emisor. Este es el que se constituye como deudor desde el momento en que emite el título. Y todo lo concerniente a los títulos de crédito lo vamos a encontrar regulado en el Código de Comercio. Ahora bien, el otro ejemplo es el pagaré. Y el pagaré lo encontramos regulado en el artículo 490. Perdón, licenciada, el título al portador es el cheque, ¿no? Títulos al portador. Sí, ese es el en el cheque, artículo ¿no? 1638. Sí, Es el ese cheque, puede ¿no? ser el cheque. Ok, Así ese es. Bueno. El pagaré, 400. El pagaré es el artículo 490. Creo que no tengo Código de Comercio. El artículo 490 del Código de Comercio. En este documento únicamente el deudor es el obligado en pagar la cantidad de dinero que se expresa a favor de la persona a quien él mismo dice que pagará. En eso consiste el pagaré. Y por último, se vuelve a repetir la gestión de negocios. Y tal como les indiqué anteriormente, se encuentra regulado en el artículo 1605 del Código Civil. Ahora bien, fíjense que el gestor de negocios realmente no busca, o su intención
ocupar el puesto, digamos, del beneficiario, sino que realmente lo que va a hacer ahí es cubrir las obligaciones de su representado. Y puede ser cualquier persona que voluntariamente, esto sí es muy importante, voluntariamente asume la atención del negocio jurídico. Además de ello, es importante mencionar que al inicio el propietario del negocio, digamos en este caso, no debe tener conocimiento de ese negocio jurídico que el gestor comenzó a ejecutar. Porque si él lo sabe y no lo prohíbe, con solo ese hecho ya se estaría celebrando un negocio jurídico bilateral. Entonces, es el claro ejemplo, no sé si lo recuerdan en una de las clases anteriores que les había comentado, en que en la práctica se nos da muchas veces. Sucede el caso que un propietario de un bien inmueble, de una casa, ¿verdad? Quiere darle como herencia, ya sea a su sobrino o nieto, ¿verdad? Pero resulta que ese sobrino o nieto es menor de edad. Pero el propietario, ya sea la abuela o abuelo, no quieren que los papás estén involucrados en ese negocio. Por cualquier motivo, ¿verdad? Que siempre se dan circunstancias en la familia. Entonces, lo que hacemos en la práctica es utilizar esta figura del gestor de negocios. Es el que se hace responsable de la propiedad del menor. Y otro es ejemplo algo... sería, licenciada, otro ejemplo de gestor de negocios es que digamos que está un tendero, el que atiende la tienda, para ser más específico, vienen, lo asaltan, es baleado, se lo llevan de emergencia, deja solo a su tienda y uno de las personas, uno de los conocidos tal vez, llega allí a la tienda y se hace cargo de la tienda. Desde ese momento, ¿Así? eso sería un Así gestor de decimos. negocio. Exacto. Así es. Ese es un gestor de negocios. Él no va a ganar nada, ¿verdad? Él no Solo va a está ganar, adquiriendo una obligación. solo está auxiliando, en esa manera se está haciendo responsable él de la tienda, ¿verdad? Así Aunque él es. no gane nada. Aunque él no gane nada. Así es. Así es. Muy bien. Excelente. Escriban una definición en su código civil. Es muy importante, como les dije les comenté la vez anterior, que cualquier cuestión es mejor anotarlo de una vez en el código. A ustedes se les va a facilitar en un futuro para su examen técnico profesional. Escriban, por favor, en un pequeño espacio que tengan ahí arriba del artículo 1629, en donde indica el capítulo 3 de la Declaración Unilateral de la Voluntad. Escriban ahí arriba de ello, que tienen un pequeño espacio. Es la declaración de voluntad manifiesta por una sola persona. Con la intención por parte de quien la hace
de obligarse hacia otras personas. Independientemente del consentimiento de dichas personas. Eso sí, en Disculpe, dado caso, licenciada, me quedé en obligarse no, a otras personas. otras personas. Va, Por con favor. mucho gusto les voy a mencionar de nuevo. Es la declaración de voluntad manifiesta por una sola persona, con la intención por parte de quien la hace de obligarse hacia otras personas, independientemente del consentimiento puede ser de dichas personas o de otras. Perdón, licenciada, independientemente. Del consentimiento de otras. Gracias, licenciada. No hay pena. Entonces, en el negocio jurídico unilateral, la manifestación de voluntad se efectúa, ¿verdad?, en una sola persona, por el cual ella se constituye deudora sin necesidad que haya inicialmente aceptación de la otra, ¿verdad? Entonces, ahí podemos concluir que una declaración unilateral de voluntad, la persona puede constituirse como deudora y nunca como acreedora. Ahora bien, también en la clase anterior nos desviamos en el tema sobre si el matrimonio y la donación son contratos, ¿se recuerdan? Pero para que determinemos de mejor forma, ¿se recuerdan que en la primera clase hablamos sobre lo que es el hecho y el acto? ¿Alguien se recuerda de lo que es un acto jurídico? ¿Qué es un acto jurídico? Es todo cambio en el mundo sensorial determinado por la voluntad de un hombre que produce efectos jurídicos. Natural sin consecuencias jurídicas y con consecuencias jurídicas, hecho jurídico. Muy bien, excelente. Es una transformación en la naturaleza, ¿verdad? Pero con la intervención del hombre. Que si bien recuerdan, con la intervención del hombre puede darse consecuencias jurídicas. ¿Verdad? Dicho en otras palabras, podemos mencionar que existe un acto jurídico cuando en un acontecimiento se crea, modifica o extingue obligaciones con la voluntad de las partes. Y de ello deviene un pensamiento en la teoría del negocio jurídico, y es que todo contrato es un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato, tal como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Entonces, recuerden siempre que el negocio jurídico puede darse de dos formas, ya sea unilateral y bilateral. Esa es una regla general. Al referirnos a bilateral, hacemos énfasis en
en lo que se refiere específicamente a los contratos. Y es que el fin de un contrato es que recae siempre sobre bienes o servicios de naturaleza económica. Y estos pueden ser transferibles y enajenables. Es decir, allí el fin es dinerario. Y además, siempre debe existir la declaración de voluntad de dos personas. Ahora bien, en cambio, en un negocio jurídico unilateral, solamente basta con la declaración unilateral de una persona. Veamos el ejemplo en pantalla. Traté la forma de ponérselos ahí con dibujitos, ¿verdad? Para que me entiendan, porque relativamente es fácil, ¿verdad? Pero sí comprendo que tiende a confundir. Pero veamos. Un acto es un hecho humano voluntario, tal como lo describe en la presentación. Ahora bien, el hecho que usted tenga novio o novia es un hecho natural, ¿verdad? Ahí no hay pierde, es un hecho natural. En ningún libro o código o norma legal le va a establecer a usted que debe tener un novio, ¿verdad? Una novia. Es decir, es un acto meramente natural. Pero, ¿qué pasa cuando usted le propone matrimonio a su novia? O al contrario, ¿verdad? Porque ahora se ven otros casos. Entonces, ese simple acto natural en el cual eran novios, ahora se convierte en un acto jurídico. Porque se encuentra regulado en el Código Civil, Decreto Ley 106. Y ustedes lo saben que es en el artículo 78. Por eso, a la vez, ese acto jurídico también se convierte en un negocio jurídico. Porque ahora la pareja debe determinar con su declaración de voluntad cuál será el régimen por el cual desean contraer matrimonio, ¿verdad? Y además de ello, si van a celebrar capitulaciones matrimoniales. Es decir, hasta ahí podemos determinar que es el límite que puede tener el matrimonio. Desde ser un acto natural hasta llegar a ser un negocio jurídico unilateral. Porque para que nazca la vida, ¿sí? Entonces, el matrimonio considera de que es un contrato. Si yo considero que es un contrato. Sí. Es un negocio jurídico unilateral. Es un acto jurídico, no un contrato. Es un acto jurídico. Así es. Pero no es unilateral, es bilateral, ¿no? No es bilateral porque no es un contrato. Ok, y bueno, si yo le propongo a cierta señorita que sea mi novia, y ella no me acepta, entonces, pero si ella me acepta, tanto él como ella están llegando a un acuerdo de voluntades. Así es. Por eso es un negocio jurídico. Ese acto jurídico del que usted tiene de proponerle matrimonio, sí, ya se convierte en un negocio jurídico. Pero del que sea un negocio jurídico, no garantiza que va a ser un contrato. Porque volvemos a lo mismo, el negocio jurídico puede ser unilateral y puede ser bilateral. Cuando nos vamos a referir
a lo que es bilateral, ustedes deben tener en cuenta siempre que son contratos. Ya. El negocio jurídico, en este caso, el matrimonio, para que nazca la vida jurídica, no es necesario que se haga constar en un contrato. ¿En dónde se hace constar el matrimonio? Gracias. En un acta. Ya. Hasta ahí llega. Ahora, otro ejemplo que les puedo dar de acto jurídico es aquel típico... Sí, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Yo me confundo un poco. Es un negocio unilateral, pero hay dos personas que están diciendo, aceptando un compromiso en eso sería en un acta. O sea, yo también me confundo en eso de... No en un contrato. Ajá, entonces yo me confundo porque en esa acta hay dos interesados, dos personas que están diciendo, sí, acepto. Entonces, me confundo porque yo ahí consideraría que es bilateral porque son dos personas que se están poniendo de acuerdo, ¿verdad? Sí, fíjese que por eso les decía al inicio, parece ser dos conceptos tan simples, ¿verdad? Pero que sí tienden a confundir realmente. Pero, como les decía, esa consecuencia de que usted le proponga matrimonio a su novia, ustedes no van a firmar un contrato. No, usted no se va a casar, casémonos de aquí por 5 años. Usted no va a establecer un plazo. Usted no va a establecer una manutención ahí. Usted se está uniendo con esa otra persona a su pura voluntad, o sea, creyendo en que le va a ir bien. Pero no hay una constancia escrita, no hay un contrato que establezca, tú me prometiste que solamente íbamos a estar casados 5 años, ¿verdad? Y ese es el plazo. No. Buenas tardes, licenciada, como si existiesen cláusulas del matrimonio. Exacto. Ahí sentiría yo que sí es un contrato, o sea, como que un ejemplo de no me vas a engañar, tú prometiste comprar una casa, así, entonces se hace como una serie de cláusulas cuando ya se convierte en un contrato. Exacto. Eso es lo que yo pienso. Así es. Entonces la diferencia es el secreto o la pauta para poder distinguirlo sería que el matrimonio se constituye en un acta y eso es unilateral. Y un contrato donde estipulamos cierto lapso de tiempo que va a durar el negocio, ese es bilateral. Sí, porque la ley, recuerde que hay diferentes tipos de contrato, ¿verdad? Y cada uno establece elementos y características esenciales que debe de cumplir. Exacto. Y si no cumplen esas características esenciales, el contrato no es lícito, ¿verdad? Okay. Gracias, licenciada. Ya, bueno. Nicta, entonces el matrimonio es un acto jurídico. Es un acto jurídico, así es. Gracias, licenciada. Bueno, excelente. Licenciada, disculpe, ¿nos podría dar algún ejemplo del negocio jurídico unilateral? Negocio jurídico unilateral. Adelantito les voy a dictar otros ejemplos. Ahí ya les tengo otros ejemplos. Ahora, otro ejemplo de un acto jurídico es lo que les comentaba. Por ejemplo, Juan va manejando y se queda dormido, ¿verdad? Entonces, a causa de ello, choca con un poste o pasarela, ¿verdad? O se pasa trayendo algo. Entonces, esa acción le trae a Juan consecuencias jurídicas. Por lo tanto, ya se convierte en un acto jurídico, pero no es un contrato. Usted sale a trabajar todos los días, encomendados en la mano de Dios,
y no con el fin de ir y voy a chocar y a ver con quién puedo firmar un contrato, ¿verdad? No. Entonces es un acto natural que usted va y maneje. Ahora, que usted cumpla con el reglamento de tránsito, que usted cumpla con las leyes, es otra cuestión, ¿verdad? Entonces, ese es un negocio jurídico, pero tampoco es un contrato. Ahora bien, por regla general, el contrato, aquí ya nos pasamos a la otra parte que dice que todo contrato es un negocio jurídico. Por ejemplo, en una compra-venta, usted determina con el propietario el plazo, la forma de pago y entre otras características de ese contrato, ¿verdad? También en el caso de arrendamiento. Usted arrenda una casa, determina con el propietario la cuota mensual, el plazo que va a durar el contrato y demás cuestiones legales. Y todo ello va estipulado en un contrato, ¿verdad? Usted ve una casa bonita y va pasando por ahí, ve una casa bonita y dice, ay, ahí voy a vivir. Eso sería un acto, ¿verdad? Un acto jurídico. Pero eso no lo avala la norma jurídica. Ahí usted ya está cometiendo un delito y es allanamiento y eso trae sus consecuencias jurídicas, como ustedes lo estudiaron en Derecho Penal. Perdón, licenciada, eso que acaba de decir, por ejemplo, va caminando y ve la casa bonita y dice, ahí voy a vivir. ¿Eso es un acto jurídico? Es un acto. Es un acto nada más, acto. Es un acto nada más. No Sí. es jurídico. Como usted dijo, eso es un acto jurídico. Dijo. ¿Pero qué es No, lo que lo convierte en jurídico? ¿Qué sería algo que lo convierte en jurídico? Ya la implementación de la norma legal. Exacto, y ahí no se da ninguna implementación, ¿verdad? Exacto, por eso no es un acto jurídico. Sí, es un acto natural, podríamos indicar, acto natural. Gracias. Así. Ahora bien, por eso es de que todo contrato es un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato. Entonces, por favor, ahora sí, no sé quién me había preguntado ahí algunos ejemplos de actos jurídicos que no son contratos. Pueden anotar, por favor, el testamento. El testamento está regulado en el artículo, vamos a tomar de fundamento el artículo 917 y 935. Ligda, disculpe la molestia. Me dijo que estos son ejemplos de actos jurídicos. Gracias, muy amable. Bueno. El testamento, artículos 917 y 935. Entonces, el testamento es el acto jurídico unilateral a través del cual una persona dispone de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones que sean susceptibles
de transmisión para después de su muerte. Otro ejemplo, podemos mencionar la donación por causa de muerte. Artículo 943. El mismo código. ¿Donación de qué dijo? Disculpe, licenciada. Por causa de muerte. Artículo 943. Este deriva de un negocio jurídico unilateral, igual que no tiene la calidad de contrato. Buenas tardes, licenciada. Perdone, disculpe. ¿Podría repetir? No le pude copiar. Lo último que habló de la donación por causa de muerte, que era... La donación, por causa de muerte, artículo 943. Este deriva de un, ¿qué dijo? Disculpe. Deriva de un negocio jurídico unilateral que no tiene la calidad de contrato. Gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, muy buenas tardes. Disculpe la interrupción. Buenas tardes. Con respecto al matrimonio y sus derivados, se pueden considerar como negocios jurídicos tanto usted ya lo mencionó, el matrimonio, pero también se puede considerar en esa categoría el divorcio y la declaratoria de la unión de hechos. Fíjese que sería un buen análisis. Pero recordemos que en el divorcio sí ya va a existir una sentencia. Entonces ahí ya cambiaría la figura. Y ya hay un acuerdo de voluntades. ¿Verdad? En cambio, el matrimonio inicialmente no hay nada. Literalmente no hay nada, compañeros, en el matrimonio. Igual sería con la otra figura, no sé cuál otra me mencionó. Le mencioné cuando se procede a declarar la unión de hechos. La declaratoria de unión de hecho. Sí, igual ahí, recordemos que en la declaratoria de unión de hecho se puede dar de dos formas, ¿verdad? Entonces, podría ser, fíjese que podría ser también, vamos a ver, tenemos la unión de hecho. Inicialmente podría ser contemplado como un acto jurídico, porque si se hace post-mortem, ahí solamente una persona es la que desea declararlo. Y es voluntaria. Es voluntaria. Entonces, ahí en la unión de hecho sí podíamos considerarlo. Sí podemos considerarlo. Licenciada, buena tarde. Le escuché Buenas que el tardes. testamento era bilateral, a diferencia de la donación. No, ahorita estamos hablando específicamente de actos jurídicos. No se me vayan a... Mencionó los ejemplos de los que no son contratos. Entonces, en la donación por mortis causa, usted indicaba de que es unilateral. Y Sí, en el exacto. testamento logré escuchar a lo lejos de que era bilateral, ¿es cierto o me equivoqué? No. El testamento es unilateral también. Ahorita solo estamos hablando de ejemplos de unilateral. Gracias, muy amable, licenciada.
Una pregunta, licenciada, otra vez. Disculpe que pero la donación no necesariamente tiene que ser por causa de muerte, puede ser antes de la muerte. Sí, recuerden que donación hay diferentes tipos, ¿verdad? Pero si es una donación entre vivos, ahí ya es un contrato. Es unilateral cuando va a ser específicamente para después de su muerte. Pues, por ejemplo, que la madre le regale póngale un terreno a un hijo. Esa es una donación. Así es. Una donación, ahí no ha habido contrato, no hubo contrato en ningún momento ahí. Pero la madre pues sigue viva, no por el hecho de que esté viva, pues va a ser por causa de muerte, ¿verdad? Sino que ella sigue viva. Y ella me dio un terreno, digamos, ¿no? Esa es una donación, no necesariamente por causa de muerte. Sí, no necesariamente. No hubo contrato. No hubo contrato. Y fíjense que ahí volvemos a lo mismo ¿cómo se llama esta figura que les había mencionado? ¿Cómo se llama este? Gestión de negocios. Entonces, yo acabo de tener un negocio jurídico de esos en el que una persona mayor deseaba donar la casita, ¿verdad? A uno de sus nietos, pero los papás realmente se habían portado muy mal. Eran realmente ingratos con ella, entonces ella quería dejarle específicamente la casita al niño, ¿verdad? Entonces él tiene, si no me recuerdo, como 14 años. Entonces, ahí utilizamos la figura del gestor de negocios, pero el niño no sabe que él ya es beneficiario. Él no aceptaba la herencia. ¿Verdad? Entonces son casos realmente que sí, yo comprendo que sí tienden a confundir un poquito. Licenciada, disculpe, ¿y un gestor de negocios tiene la misma función como un tutor o no? Fíjese que no. Otra cosa. Sí, ahí ya es otro tema. Con el tutor es otro tema. Prácticamente el beneficiario no sabe de que él ya es. No sabe. Pero exacto, entonces el obligado ahorita solamente es el gestor de negocios. Sí, pues. Bueno. Muchas gracias, licenciada. Para servir. Licenciada, disculpe. ¿Sí? ¿Quién habló? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el negocio jurídico, digamos, y el contrato? ¿Qué puede diferenciar esas dos cosas? Bueno, mire pues, ustedes tienen que tener claro que el negocio jurídico puede ser unilateral y bilateral. El bilateral vamos a hablar siempre de lo que es contratos. Y el unilateral es aquel acto jurídico que no va a pasar a ser un contrato. Ahí se va a quedar en acto jurídico unilateral. Una pregunta, entonces, digamos, en unilateral puede ser los quasi contratos. Sí, ahí puede entrar, incluso en la doctrina, así lo establece los cuasi contratos. Aquellos que no llegan a ser contrato, ¿verdad? Así es. Anoten, por favor, otro ejemplo. Solo la una duda, sesión de licenciada. derechos. Sí, Perdona, cuéntenme. licenciada. Solo No confirmando.
todo negocio jurídico bilateral siempre va a ser un contrato. Todo negocio jurídico Excelente. bilateral. Todo negocio jurídico bilateral siempre va a ser un contrato. Ajá. Muchas gracias. Así es. Muy bien. ¿Qué les indiqué? La cesión de derechos. En el artículo 1443. ¿Podría repetir el artículo? 1443. Y ese continúa siendo un ejemplo de negocio jurídico unilateral. Sí, estamos todavía en los actos jurídicos, así es. Gracias. Ahora bien, recordemos que la cesión de derechos consiste en la transferencia de un derecho o una obligación a una persona. Y esto se va a referir específicamente, bueno, hay diferentes tipos de cesiones de derecho, ¿verdad? Si gustan pueden anotar, mejor les voy a ir indicando ahí porque eso les va a servir, compañeros. Cesiones en su artículo 1443. Ahí pueden escribir a un ladito las clases. Clases de cesiones de derecho. Hereditarios, que está regulado en el artículo 1806. De créditos litigiosos, 1805. Créditos hipotecarios, 1445. Títulos nominativos, 1446. Les voy a repetir los artículos. De derechos hereditarios, 1806. De créditos litigiosos, 1805. Créditos hipotecarios, 1445. Y títulos nominativos, 1446. Es bueno que lo tengan ahí, más adelante les va a servir. Otro ejemplo, pueden anotar, seguimos en actos, la transmisión de deudas. Esto lo encontramos regulado en el artículo 1459. ¿Qué artículo dijo, licenciada? Disculpe. 1459. Otro ejemplo, la compensación. (1469). 69. La novación. Artículo 1478. Otro ejemplo es la remisión en el artículo 1489. ¿Cómo dijo, licenciada? Disculpe. La remisión, artículo 1489. Licenciada, disculpe, Gracias, ¿y la licenciada. subrogación no es otro ejemplo? Vamos a ver, ¿dónde está la subrogación?
Artículo En el artículo 1453. 1453. El tercero se coloca en lugar de acreedor. Bien, está también entre la transmisión de las obligaciones. Sí puede ser otro ejemplo. ¿Verdad? Gracias, Ligda. Puede ser bien. La confusión, también podemos mencionar, en el artículo 1495. Bueno, solo quiero ver. Creo que hay algunos compañeros en espera, permítanme. Sí. Señorita, ¿podría repetir las dos últimas, por favor, si fuera tan afín? Sí, con gusto. Remisión, 1489. Y confusión, 1495. Ay, qué bueno que ya no tuvimos inconveniente con la licencia ustedes. Oh, sí, Lo que habló el compañero sobre la subrogación. En el artículo 1453. Sí, Páginas 226 a 232, compañeros del Código Civil. Si se ubican Así ahí es. desde la página 226, ahí van a encontrar todos los ejemplos. Sí. ¿Me puede darme el número? Deme el artículo, señor, si fuera tan fina, maestra. Artículo 1453. 1453. 1453. Muy amable. Digamos, pues. A ver, ahora sí. Nos vamos a ir al tema de negocio jurídico contractual. Que es el tema central de nuestro curso, ¿verdad? Los contratos. Para ello vamos a definir lo que es un contrato. Y según Contreras Ortiz, el contrato es el negocio jurídico bilateral constituido por el acuerdo pleno, consciente Y libre. y libre de voluntades. Ustedes gustan, yo se los voy a ir dictando porque igual esta presentación siempre se las voy a subir ahí a Classroom, pero no sé cuál es la técnica de estudio que ustedes utilizan, pero es mejor anotarlo, ¿verdad? Que usted tenga ahí las definiciones ahí a la mano. Entonces, el contrato es el negocio jurídico bilateral constituido por el acuerdo pleno, consciente y libre de voluntades. De dos o más personas particulares, coma, iguales ante la ley, que fundado en una causa lícita produce efectos jurídicos idóneos
para crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones de naturaleza patrimonial. Si gustan, también pueden hacer otra anotación, les voy a dictar. Se puede definir contrato también al concierto de dos o más voluntades. Sobre una declaración de voluntad común. Se puede constituir contrato, se puede definir contrato al concierto de dos o más voluntades sobre una declaración de voluntad común, coma, destinada a arreglar sus relaciones jurídicas. Licenciada, perdone, pudiera repetir, disculpe, me quedé donde dice, se puede definir contrato al concierto de dos o más voluntades. Sobre una declaración de voluntad común. Sobre una declaración de voluntad común, coma, destinada a arreglar sus relaciones jurídicas. Un ejemplo de esto puede ser la constitución de una asociación, licenciada. Sí, puede ser. Un acta de Una sociedad constitución. anónima. Ajá. Ok, gracias. Excelente. Bien. Entonces, el contrato es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Por virtud del cual las partes dan vida a una institución establecida en el Código Civil y en el cual modifican o extinguen una relación jurídica de carácter patrimonial. Ahora bien, es importante que definamos lo que es un contrato civil. Pueden verlo en pantalla. Este viene del latín contractus. Que a su vez viene del latín contraere, que quiere decir reunión, logro o acción de concretar. Ahora bien, pueden por favor ubicarse en el artículo 1517 del Código Civil. Ahí pueden escribirle como epígrafe definición de contrato civil. Licenciada, disculpe, ¿qué número de artículo dijo, por favor? Gracias. 1517. ¿Y alguien, por favor, que pueda leerme ese artículo? Artículo 517. Hay contrato. Dale, compañero, dale. Dale, compañero, dale. Bueno, gracias. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Muy bien. Pregunta. ¿Cómo se perfeccionan los contratos?
¿Cómo se perfecciona? Partes. Así Por es. la voluntad de las partes. Así es, por el simple consentimiento o voluntad de las partes. Fundamento, artículo 1518 del Código Civil. Por el simple consentimiento de las partes. Igual ahí, arriba del artículo 1518, podrían escribirle ustedes cómo se perfeccionan los contratos. Y marcan ahí, se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. En el 1518. Licenciada, disculpe, anteriormente había dado el 1517, ¿verdad? Sí, fue mencionado. Sí, esa es la definición, el 1517. Gracias, licenciada. Muy bien. 1517 es la definición de contrato. 1518 es cómo se perfeccionan los contratos. Y en el 1519, por favor, pueden escribir concepción restringida. ¿Alguien que me pueda leer ese artículo, por favor? Disculpe, ¿podría repetir? Con mucho gusto. En el 1517 dijimos que podían escribir definición de contrato. 1518, ¿cómo se perfeccionan los contratos? Y 1519, escriban concepción restringida. Concepción restringida. Gracias. Muy bien. ¿Me leen el artículo, por favor? ¿Qué número necesita, licenciada, que se lee? Gracias, mi amable. 1519. Gracias. 1519. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Muy bien. Este artículo quiere decir, para algunos intérpretes, esta concepción restringida, ellos la interpretan como una corriente. Es decir, que únicamente se pueden celebrar los contratos que se encuentran establecidos en la ley. Es decir, los que se encuentran expresamente regulados en el libro, sí, es el libro quinto, ¿verdad? Del Código Civil. A eso se refiere esa concepción restringida. Pero para algunos otros intérpretes analizan una concepción amplia, ¿verdad? En el sentido que el legislador, cuando creó esta ley, no pudo prever, ¿verdad?, qué otro tipo de contratos pudiese darse en un futuro, ¿verdad? Por lo que ellos aseguran que se puede celebrar otro tipo de contrato no regulado en el Código Civil, siempre y cuando que su fin es lícito. Ahora bien, el autor Contreras Ortiz también da su opinión referente a este artículo. Y él indica que se debe interpretar de una forma amplia y no limitativa. Esto quiere decir que se puede crear otro tipo de contrato no establecido en el Código Civil, siempre y cuando
se cumpla con lo establecido en el artículo 1251 del Código Civil. Y se recuerdan que este artículo menciona que hay negocio jurídico, que el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal. O sea que para el autor, si cumple estas características del artículo 1251, sí se puede crear otro tipo de contrato que no se encuentra establecido en el Código Civil. O sea que para Rubén Contreras, perdón, este artículo lo ve de una manera más amplia. Sí, de una manera más amplia. Que se debería de interpretar de una manera más amplia, ¿verdad? Toda vez que cumpla con los requisitos del artículo 1251. 1251, gracias. Licenciada, disculpe, esto de que se pudieran celebrar contratos que no están establecidos, tiene un nombre, ¿verdad? Pero en este momento no lo tengo, pero... Sí, tiene un nombre, fíjese, pero igual no... Yo lo tenía anotado aquí, pero no lo encuentro. Yo acá lo tengo también, de los cuales no se encuentran establecidos. ¿Puede ser la autonomía de voluntad, licenciada, en el artículo 1256? Sí, es autonomía de la voluntad. Vamos a ver, permítanme. Hacia acá está. Es autonomía de la voluntad. Tiene otro. Había otra cuestión ahí, pero ahí lo voy a investigar si lo voy a decir. Porque seguidamente la autonomía de la voluntad es lo que vamos a analizar. No lo tengo acá. Entonces, no sé si tienen alguna otra cuestión ahí, alguna otra duda, o lo vamos a dejar ahí porque sí seguimos con la autonomía de la voluntad, pero es otro tema más amplio. Entonces, no sé si tienen ahí alguna otra duda, compañeros, si no, el día de hoy lo vamos a dejar acá, solo permítanme que la asistencia. Me pueden llenar su asistencia, por favor. Ahí está en el chat. Bueno, entonces ahí podemos dejarlo por el día de hoy, compañeros. Para mí siempre es un gusto estar acá con ustedes y nos vemos el día de mañana primero. Gracias, licenciada. Pase buenas noches. Licenciada, pase feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias, igualmente. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.